Buenos días a todos los que están conectados y que van llegando pues a la charla. Vamos a arrancar el viernes académico de la Clínica de Oftalmología. Hoy es una charla un poco diferente a lo convencional, sin perder el espíritu académico de la presentación. Eh, Convencí pues a Lina que nos contara su historia, que fue muy interesante y que la echó hace poco en un evento, en un congreso, de cómo ella hizo su proceso académico. Lina es cuyabra. Si uno la ve, podría pasar por alemana posiblemente. Si la oye hablar, claramente no es alemana ni bogotana, pero ella va a contar cómo, por su propia persistencia, logró hacer su fellow de retina en Alemania, pese a todo lo que tenía en contravía. Entonces, Lina, pues primero que todo, bienvenida. Muchas gracias por aceptar contar esta historia que creo que es inspiradora para los residentes, para los fellows y para los oftalmólogos jóvenes. Entonces, te dejo al auditorio, Lina. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Voy a empezar a compartir aquí. Ahí ya se ve la pantalla bien, ¿cierto? Sí, correcto, se ve bien. Buenos días a todos. Yo soy Lina Ramírez, soy médico egresada de la Universidad del Quindío de Armenia. Soy oftalmóloga de la Clínica Barraquer y cirujana de retina y vítreo de la Clínica de Ojos de Alemania. El doctor Ocampo me pidió que les contara un poquito de esa experiencia y por eso el título de esta charla, Muchos aprendizajes en poco tiempo, pero se puede. Mi camino de Colombia a Alemania. Entonces voy a compartirles un poquito de esto. Bueno, yo ya desde el internado sabía que quería hacer oftalmología y pues lo que se usaba en ese momento era que uno tenía que hacer el rural porque no se podía presentar sin rural a especialidad y yo entonces veía que muy difícil salir a trabajar y ahorrar todo para hacer la especialidad, entonces pensaba que tenía que buscar una beca y algún día me dio por poner becas oftalmología y me apareció Clínica Barraquer en Bogotá. Y yo, ¡ah! Yo no puedo creer que en Bogotá haya becas para oftalmología. ¿Qué dice? Clínica Barraquer, yo no la conocía, toda montañera. Y entonces, pues vi los requisitos, pedí las cartas de recomendación a los profesores y me presenté. Bueno, después ya estaba haciendo rural cuando me avisaron que estaba preseleccionada para presentarme una semana, hay que hacer varios exámenes y quedamos 6 candidatos, me dijeron, bueno, vamos a escoger a 4 candidatos y ya después me llegó un correo diciendo pues que no había sido aceptada. Y en ese momento un amigo me dijo, Lina, es que ahí usted no se puede volver a presentar porque ahí solamente reciben recomendados de médicos, de oftalmólogos. Con cariñito me dijo que yo no era nadie y que yo no iba a pasar ahí. Y yo, pues no sabía, entonces no, pues no hay problema. Cuando termine el rural me presento en otras partes. Pero unos meses después me llama la pareja de mi amigo y me dice, no te imaginas, estaba en un paseo de la empresa que era Texaco, creo, y me encontré o pues conocí a la doctora Ángela Barraquer, que es la rectora de la clínica. Barraquer, la doctora Ángela Gutiérrez, perdón. Y ¿cómo te parece que le pregunté, pues por curiosidad, que mi amiga Lina Ramírez se presentó, se acordaba de ti, me dijo que les habías encantado, que seguro si te presentas otra vez tienes posibilidades porque les gustaste. Lina, por favor, prométeme que te vas a presentar otra vez. Y yo, bueno, pues me presento porque no tengo nada para perder. Y bueno, esa vez sí pasé. Entonces, yo soy fiel testimonio de que no se necesita ser recomendado ni nada. Realmente la clínica siempre está buscando formar buenos profesionales y yo vivo muy orgullosa de haber podido estudiar allí. Entonces, esta es la historia de oftalmología. Y estando en oftalmología muy temprano, en la especialidad, yo un día leí un correo un artículo de un estudio en el que habían hecho un tratamiento con células madre a un paciente con Stargardt y a otro paciente con degeneración macular. Y yo recuerdo pues haberlo leído todavía sin grandes resultados, pero pues como dando mucha esperanza. Y yo pensé, no, este es el futuro, me encanta, yo tengo que estar en este camino como sea. Bueno.
Y esa idea como que empezó a rodar, ya después yo iba diciendo, pero pues es que en Estados Unidos es muy difícil porque yo no tengo los steps, entonces seguramente sería en Europa y pues yo creo que en Alemania podría ser porque pues uno siempre ha escuchado que en Alemania son muy buenos en todo, que investigan mucho, que los carros son buenísimos, los aparatos son buenísimos y yo creo que de ahí fue que me llegó la idea de Alemania porque realmente a mí nadie me dijo, no, es que es el sitio, no. Bueno, pero yo tenía allí esa idea. Y yo estaba en 2016 en un curso de ESASO, que lo hizo es en Suiza. ESASO es como la escuela europea, bueno, hacen diferentes cursos, oculoplástica, segmento anterior. Yo hice el curso de retina. Y estando en ese curso, como uno habla pues con diferentes personas, un día conocí a Khaled, que era el fellow que estaba haciendo en ese momento retina en Sulzbach. Y bueno, pues al escuchar que yo quería hacer todo esto, me dice, pues Lina, yo creo que el sitio es este, porque en verdad nosotros tenemos un volumen impresionante. Yo llevo un año y ya he operado un montón. Y además de eso, ellos hacen mucha investigación y ellos tienen convenio para hacer investigación básica también con unos laboratorios. O sea, yo creo que este es el sitio. Escríbale al jefe, que es súper querido. Me dio el correo, yo al otro día ya le estaba escribiendo al profesor Peter Schurman y me contestó muy rápido, pues que le enviara los documentos. Yo le envié los documentos pues en español, los diplomas que tenía. Afortunadamente la Barraquer nos exigía los ICOs, que son unos exámenes como de estándar internacional, y tal vez eso ayudó. El caso es que él me contestó, bueno, pues admitida a partir del 1 de octubre del 2017, eso sí, tiene que tener C1 de alemán. Y yo no podía creer, ¿no? Bueno, pues lo más difícil, ya estoy admitida, pues si ya aprendí inglés, seguro que puedo aprender alemán. Yo no tenía ni idea de que alemán era tan difícil, nunca, no, ni sabía hola, nada, no había tenido ningún contacto con el alemán y ya ahí fue que yo dije, ¿yo en qué me metí? Pero bueno, empecé a estudiar por mi cuenta, no quise meterme a ningún curso porque quería estudiar pues con mucha intensidad. Y lo que hice fue que forré toda la casa, que menos mal era un apartamento pequeño, con papeles de colores, porque en alemán, pues algo muy difícil es la declinación y esa declinación depende del género y ellos tienen tres géneros, femenino, masculino y neutro. Nosotros no tenemos ese neutro y encima pues es diferente. Entonces, por ejemplo, el caballo es neutro, para mí es masculino, entonces me tengo que aprender eso de memoria. Bueno, lo que hice fue que todo lo masculino de la casa lo puse en etiquetas azules, femenino rosado, neutro en amarillo y bueno, hacía dibujos también, que si una playa, entonces ponía los nombres, el cuerpo humano, le ponía los nombres, bueno, toda la noche nos acostábamos escuchando algo en alemán. Tuvimos también mucha suerte que en ese momento vino una alemana que estaba en la orquesta donde estaba dirigiendo mi esposo y Julie se encontraba con nosotros al menos una vez a la semana, comíamos o hacíamos algo para poder hablar. Y bueno, eso también nos ayudó muchísimo como a ir soltando todos los cursos que hubiera gratis en internet en ese momento. Yo absolutamente todos los hice. La estudiada fue muy fuerte, pero yo creo que no, no me sentía, yo ya llevaba como unos 9 meses y no sentía como que avanzara más. Entonces ya yo empecé a buscar como alguna otra guía para el idioma porque me sentía ya perdida y me metí al Sprache-Institut y pasé a B2. Y el profesor estaba como aterrado diciéndome, pero pues ¿cómo puede ser que haya estudiado sola hasta aquí? Y yo le dije, bueno, pero no importa, yo lo que necesito es que ya solamente tengo 3 meses para alcanzar C1. Y me dice, ah, no, pero es que C1 no lo va a alcanzar aquí. Para hacer C1 necesita un año más y tiene que irse de Colombia, aquí no va a pasar. Y yo que me moría de susto porque ya en 3 meses, entonces más bien organicé un viaje y pues para que en Alemania supieran el nivel de alemán que yo tenía, porque pues claramente ya no iba a alcanzar el C1 como me decía el profesor.
Entonces, pues organicé ese viaje y bueno, afortunadamente sirvió para llevar toda la documentación porque al mismo tiempo hay un montón de documentación para hacer, documentos que tiene que tener uno con fecha de 6 meses, de 2 meses, de un mes. Bueno, yo llevé todos esos documentos, pues ellos mismos me ayudaron como con la cámara, como el colegio médico de acá. Y pues entonces a acelerar todo el proceso para que yo pudiera empezar el 1 de octubre. Y yo dije, bueno, pues con este alemán me van a aceptar. Pero el alemán con el que yo llegué fue así. O sea, horrible, porque yo leía muy bien, como se ve acá, escuchaba más o menos, pero hablar estaba así, terrible. Y pues bueno, eso fue un choque muy fuerte, porque además el sitio a donde yo llegué, eh, es un sitio que tiene un dialecto y pues eso pues, hace un poquito más complicado, es un poquito diferente. Entonces también necesita uno tiempo. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Pues como una montaña rusa, digo yo siempre, ¿no? Momentos muy difíciles, momentos qué delicia, pero en general como muy, muy rápido todo, pero muy bonito. Empezó porque yo normalmente soy muy cumplida, muy puntual. Y yo el primer día de fellow tenía que estar a las 8 de la mañana en la clínica y a las 8 de la mañana me desperté porque parece que no conecté bien el celular y no sonó la alarma. Bueno, yo me iba a morir, yo pensé, no, ya me tiré todo, el primer día de fellow llegué tarde, qué horror. Entonces, mi profe, como no, tranquilo, otro profesor, tranquila, no pasa nada. Bueno, vamos a poner inyecciones intravítreas hoy, entonces usted va a repetir muchas veces esto. Y me escribió en alemán en un papelito. Buenos días, yo soy la doctora Lina Ramírez, bien pueda siéntese, voy a ponerle un campo, voy a ponerle el befarostato, bueno, todo eso. Y después de que haga esto, escribe. Pusimos la primera inyección, listo, ¿todo bien? Bueno, mucha suerte. Bueno, 60 inyecciones. Y así ellos lo van metiendo a uno al sistema que uno cuando menos piensa ya está como pez en el agua, que es otra cosa que me llamó mucho la atención porque hoy en día yo pienso que si fuera profesora yo no empezaría por pelaje de membrana y esa fue la primera cirugía que yo aprendí a hacer. Primero, pues claro, primero pues que si los trocas, después vitrectomía periférica central, pero la primera cirugía completa, pelaje de membrana. Entonces, bueno, ellos tienen su forma, digamos. Me ayudaron mucho con la consulta porque como el idioma estaba tan crudo, entonces tenía una asistente que ella escribía lo que el paciente decía y yo podía entonces leer, porque leer sí podía, y ya yo leyendo despacio, pues como podía, le preguntaba al paciente si tenía más dudas, ya examinaba y entonces pues al final como que podía hacerlo más fácil y en verdad pues los pacientes muy queridos, o sea, toda la experiencia también fue muy bonita por ese lado. Y otra cosa que me ayudó muchísimo fue que yo me fui a vivir al frente de la clínica. O sea que si a las 10 de la noche había un desprendimiento de retina, yo a esa hora me pasaba para cirugía y eso pues hizo que ellos vieran como todo el interés y que pudiera operar muchísimo, que pues realmente era lo que yo más quería. Entonces, esto es un poquito para compartirles, eran algunas enfermeras de salas de cirugía, las de consulta, los compañeros, estos todos eran residentes de oftalmología, el profesor Peter Schurman, que cada año hacen una fiesta de Navidad, estos eran mis otros profesores de retina, que ahí faltan algunos, me apoyaron muchísimo para hacer lo que yo más quería, porque les fui muy enfática en decirles, yo necesito llegar con muy buen volumen, yo tengo que estar preparada para todo, no puedo llegar a terminar de formarme en otra parte, tengo que estar lista. Entonces, eso fue también muy bonito y me ayudaron mucho. Y encima de eso, yo no tenía que homologar porque el fellow era 2 años y mientras uno esté en Alemania por 2 años, bajo la observación de los profesores, no tiene que homologar, pero si va a pasarse de 2 años, ya tiene que tener la homologación. Entonces, pues me insistieron mucho y yo no quería perder tiempo, pues pensaba yo en dejar de estar practicando retina por sentarme a estudiar cirugía general, medicina interna, neurología en alemán. Pero bueno, insistieron tanto que al fin se dieron las cosas y yo
pasé este examen de homologación que yo no podía creer. Ellos me decían la colombiana alemana, que ellos decían que yo tenía muchas cosas de alemana, pues que porque era puntual, me imagino. Bueno, el caso es que en el chat, apenas salgo yo del examen, les escribí, la colombiana alemana ha pasado el examen y eso fue una fiesta, fue muy bonito. Ellos me apoyaron de verdad muchísimo. En realidad la experiencia por ese lado fue muy bonita. Esto era una cosa que a ellos les llamaba mucho la atención porque ellos decían que yo, pues como que era muy recursiva, pues yo decía, pues soy colombiana, o sea, nosotros somos muy recursivos. Entonces, resulta que esta paciente de este tamaño tuvo un desprendimiento de retina. El anestesiólogo no quiso darme anestesia general, que tenía que ser pues como que volando, hacerle así con sedación el desprendimiento y yo no quedé muy contenta con el láser porque bueno, la señora ya empezó a moverse, me tocó, dije, esto ya dejémoslo así, pero yo no estaba contenta con el láser. Entonces dije, pues tengo que citarla, hacerle más láser. Y, pero pues, ¿cómo va a ser? Me decían ellos, yo de alguna manera, arrodillada, como sea, la siento ahí en el láser. Y esto fue lo que hice, pues puse una caneca ahí al revés y como pude organicé la señora y bueno, pues esto a ellos les llamaba la atención, que para nosotros, la verdad que yo digo, esto lo haría cualquier colombiano. Hubo momentos de frustración. Esto es para recordar que yo el examen de conducción lo presenté 3 veces. Ya, yo cada vez lloraba porque realmente es muy diferente a como es aquí y de pronto yo salvaje para manejar, no sé. El caso es que lo presenté 3 veces. Entonces era frustrante cada vez. El examen de alemán, el de C1, lo presenté 4 veces. Y efectivamente, como me dijo el profe de aquí, de Colombia, lo pasé al año de haber llegado a Alemania. O sea, es que en verdad, pues el cerebro necesitaba tiempo para hacer como un clic, yo creo. Entonces, bueno, también me pidió el doctor Ocampo que les mostrara algún caso clínico. Yo fui a presentar este caso a el Congreso Oftalmológico de Cirugía de Alemania y esta fue una paciente de 69 años que había ido antes a la clínica porque había disminuido la visión del ojo derecho y pues tenía algo de cataratas. Como vemos aquí, pues tenía un poquito de hipopigmentación parafoveal, tenía esta desorganización de todas las capas en el OCT y tenía estas cavidades pues típicas de una telangiectasia macular. En ese momento le hicieron un pelaje, pues la paciente no mejoró mucho la visión, quedó en un 0,20 y pues ella siguió haciendo unos controles. En ese control del año le dijeron que tenía catarata, se hizo su cirugía de catarata y ella mejoró realmente a 0,25 y pues cada año iba a sus controles y no mejoró pues ya nunca más, pues claramente por todas estas áreas, sobre todo de las capas externas. Entonces, pues el micropulso estaba en furor. Yo estaba fascinada con el micropulso porque ya a toda central serosa le ponía y no, pues qué maravilla porque resolvía muy fácil, muchísimo más. A mí me gusta mucho el láser micropulsado. Y bueno, el caso es que en ese momento le presenté al profesor Boris Stancel, que era el profesor de mácula, y bueno, decidimos hacerle láser micropulsado. Le hicimos en una rejilla de 7x7 transfoveal y fue una vez al mes por 3 veces. Y el caso es que yo no sé si era por fe, la señora mejoró a 0,63 y pues yo fui a mostrarle a los 10 meses la señora seguía con una visión de 0,63 y realmente los cambios del OCT pues no eran muy grandes, aunque uno tratando de ponerle fe a esto como que será que aquí más o menos se está regenerando estas capas externas, no sé, tal vez un efecto más placebo. El caso es que pues esto es una realidad. También le hicimos microperimetría, pues que la paciente tenía una buena fijación que también podía explicar algo esa visión y pues que en conclusión, no siempre la tomografía de mácula, solo sabemos muy bien, se correlaciona con la visión, sea para bien o para mal, hay veces que se lleva unas sorpresas, pues que en esta paciente el láser micropulsado tal vez tuvo algún efecto y bueno. Este es el equipo de la clínica, este es el profesor Peter Schurman, que fue el que me contestó el correo y me admitió.
Este es Carl Boden, que fue el que más me insistió para que hiciera la homologación y me quedara con ellos. Este es Kajan Ushowski, un loco genio, habla como 6 idiomas, adorado. Él se preocupó mucho porque yo pudiera hacer de todo, porque yo le decía, yo tengo que llegar muy bien preparada, necesito fijar lentes, necesito hacer más catarata. Entonces él se preocupó por dejarme hacer bastantes más cosas diferentes a retina. Bueno, aquí hay más profesores, todos los compañeros. Con Lisa hay una historia muy linda porque Lisa le puso Lina a la hija y bueno, muy bella también. Anne me ayudó muchísimo con todos los estudios, a escribir todo, porque yo tenía que participar además en los estudios que ellos hicieran. Y Kathleen, pues somos súper amigas. Ella estuvo el año pasado aquí en Colombia y estamos muy contentas de vernos este año en Euretina, muy probablemente. Aquí estoy yo como con cara de aburrida porque a mí no me encanta hacer presentaciones y menos en alemán, ¿no? Entonces, bueno, pero lo hice. Hubo tiempo para pasear, les recomiendo muchísimo el sur de Alemania, espectacular. Y pues básicamente la idea de la charla es pues contarles esa experiencia. Mis conclusiones de vida y de la experiencia es que pues las condiciones se buscan. Uno definitivamente no, si se queda quieto, pues nada le va a caer del cielo, nada. Entonces, pues hay que buscar la forma de hacer las cosas. Que me parece muy importante escucharse, ir tras el sueño real que uno tiene, no importa lo que diga la gente, si eso parece una locura, si no se va a hacer, no importa, pero que uno vaya con ese sueño. ¿Qué pasó? Pues que yo sí pude hacer mucha cirugía, que era lo que quería, y llegar y sentirme bien preparada y tranquila. Pero la razón por la que yo quería irme a Alemania, pues no la pude hacer, porque escasamente tuve tiempo para vivir, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí y ese es un sueño mío y por ahí seguramente algo vaya a intentar más yo. Pero entonces es seguir buscando. También me gustó muchísimo darme cuenta de que ellos son unos duros. Todos los profes hacían córnea, retina y glaucoma y lo hacían a muy buen nivel. Entonces, esa era una idea que yo tenía cuando estaba haciendo la residencia y todos me decían como, se está loca, es que uno no puede hacer sino una cosa, o hace córnea o hace retina, ¿no? Y bueno, es que cada uno tiene un sueño diferente y yo sí creo que pues cada uno tiene que creer en sí mismo. Me parece muy importante conocer la historia de la humanidad, pues a mí me gusta mucho leer y leer de todo, mucha filosofía, historia, y me parece súper importante, porque es que una cosa es que a uno le diga, uno sabe que, uy, la Primera Guerra Mundial, horrible, Segunda Guerra Mundial, que a pesar de los judíos sufrieron mucho. Otra cosa es cuando uno lee la historia del dolor que sufrió cada persona y darnos cuenta a través de eso que nosotros somos muy afortunados, que la sociedad, pues sí, vivimos en un caos, hay mucho desorden, mucha incertidumbre, sí, pero tenemos que agradecer que no estamos en una situación como esa y ojalá no vayamos a estar. Mm, nosotros somos los que más basamos nuestro trabajo en la ciencia y es muy importante que la apliquemos en todos los campos, no solamente en la retina. A mí me fascina leer de neurociencia y estar pendiente de todos sus resultados, me encanta todo esto. Y estas, de las cosas más importantes, pues que han mostrado la importancia del ejercicio, de las pesas, de comer bien, de tener una vida muy social. Esta es supremamente importante. El cerebro primitivo tiene miedo. Pues claro, si nosotros no hubiéramos tenido ese miedo, hace miles y miles de años no hubiéramos sobrevivido, que el miedo nos ayuda a sobrevivir. Pero hoy en día el miedo nos detiene y nosotros ya sabemos que no tenemos que tener ese miedo. Nosotros sabemos que estudiar cosas nuevas, que aprender, que salir de la zona de confort nos hace crecer, pero por supuesto que nos va a dar miedo, sino que tenemos que ser conscientes de que ese miedo hay que vencerlo, dejarlo a un lado y actuar. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias al doctor Ocampo por la invitación. Yo espero que a alguien le haya servido pues estos minutos de mi experiencia y pues a todos les deseo un feliz día. Lina, muchísimas gracias. Cerrate la presentación, porfa, para que entremos aquí a conversar un ratico. No sé si haya preguntas del auditorio para la doctora Lina. Ahí yo amplío esto por acá. En el WhatsApp, en el chat no hay, doctor. Perfecto. Lina, una pregunta. Llegaste a Colombia y ¿cómo te incorporaste a la actividad laboral? Colombia.
Mm, ese aterrizaje fue también difícil porque llegué en plena pandemia. Y pues estuve desempleada como 7 meses, ¿no? Pero en todos estos 7 meses, o sea, nadie estaba necesitando retinólogos supuestamente. Y yo lo que empecé a pensar fue, no, pues yo no puedo estar perdiendo toda mi vida. Empecé medicina a los 16 años, o sea, yo llevo toda mi vida preparándome para esto, yo no puedo esperar a que alguien me contrate. Y entonces, pues abrir redes. Yo realmente no he sido muy fan. Facebook lo tenía y lo abría como una vez al año, pero pues nada, abrí Instagram y empecé a subir cosas y hice mi propia página web porque pues como había tiempo, entonces empecé a hacerle seguimiento a una persona que enseñaba paso a paso, que a mí los computadores me hablan, ¿no? Pero paso a paso él decía, baje este programa, esto, no sé qué. Y así hice mi propia página. Empecé como bueno, entonces empezaron a entrar llamadas, ¿no? De, mire, necesito una cita, bueno, con mucho gusto, entonces que alquilaba un consultorio, alquilaba un quirófano, y bueno, esa fue como la manera en la que empecé. Y ya después el doctor Juan Pablo Naranjo, que está en Ojos Laser Center, la clínica donde yo estoy actualmente, pues el dueño con la esposa de la clínica, él quería a alguien que les hiciera la retina todo el tiempo allí, y bueno, ahí es donde estoy todavía. Ok. Esto que mostraste en micropulso, que no tenías tanta fe, ahora sí. Sí, no, a mí el micropulso me encanta, sino que pues nosotros sabemos que para las telangiectasias maculares pues no hay como mayor cosa allí. Bueno, de pronto ahora el Encelto creo que se llama el factor este de crecimiento el factor neurotrófico que recién está aprobado de la FDA. Bueno, el caso es que yo si veo un paciente con telangiectasias maculares, normalmente no le ofrezco micropulso, pero sí hice este caso y pues ahí está esa experiencia. Ok. Y la última pregunta mía, si algún residente, algún fellow quiere alguna información tuya, que se comuniquen con vos. Claro, claro, con mucho gusto. Yo he contactado también ya a 2 personas con los profes allá. Lo que pasa es que sí, ellos con el idioma sí, pues son pues exigentes, dice uno, pero mire que yo llegué con un alemán todavía muy flojo. O sea, también es de mostrar como, sí, yo estoy dispuesto, lo que haya que hacer y bueno, pero claro, con mucho gusto el que necesite que lo contacte, con gusto. Bueno, Lina, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Doc, en el chat hay una pregunta del doctor Rafael Méndez. Él dice, hola doctora, muchas felicitaciones, tendría 2 dudas. ¿Es fácil homologar los títulos de Alemania en Colombia? La otra segunda pregunta, haciendo homologado el título médico en Alemania y habiendo hecho el felo de retina en Alemania, ¿se tiene la posibilidad de ejercer como retinólogo allá? Claro, claro, yo me quedé trabajando un año más allá, nos devolvimos por la pandemia, porque pues no sabíamos qué iba a pasar, ¿cierto? Uno no sabía si se iba a empezar a morir la familia y uno estaba lejos y se iba a quedar atrapado y dejamos todo tirado. Pero sí, claro, ya yo podría trabajar allá si quisiera. Y la otra pregunta de si es fácil homologar los títulos de Alemania acá, no, aquí no es fácil homologar los títulos de ningún lado. O sea, es una pesadilla, pesadilla. Sea de México, que hay montones de personas que ya han hecho fellow hasta en las mismas clínicas y hasta ellos mismos le siguen negando, porque yo me he dado cuenta de muchos casos. Y yo creo que esto es algo que hay que solucionar. O sea, realmente me parece que el problema es que las personas que están tratando de hacer esas homologaciones tienen mucho desconocimiento, no tienen ni idea realmente de qué es lo que necesita una persona para estar bien formada y entonces no hacen como un buen estándar. Eso sí ha sido una dificultad. Afortunadamente, en Colombia, mientras uno tenga su título de especialista, sea colombiano o pues homologado, no necesita tener homologados los títulos de fellow para poder ejercer ni de segmento anterior, ni de nada. Por ahora esa es la norma porque yo me contacté obviamente con la Sociedad Colombiana de Oftalmología en su momento para decirles, pero pues es que con esta gente es imposible. Y entonces esa fue como la resolución que ellos sacaron.
esa parte sí es difícil, pero bueno, por ahora afortunadamente no hemos tenido problema para ejercer. Pero la pregunta, Rafa, iba más a si siendo, Es que hizo dos sí, preguntas. Una es si yo ya tengo mi título de homologado trabajar en como Alemania. médico y oftalmóloga en Alemania, puedo trabajar en Alemania. O sea, yo en este momento puedo trabajar en Alemania. Pero que si el título de Alemania es fácil de homologar en Colombia, no, horrible. Y yo creo que la pregunta de Rafa también iba si él hace un título de retinólogo en Colombia y se va para Alemania a quedarse a trabajar allá, qué tan fácil es, no como estudiante, sino soy retinólogo y quiero aplicar y quiero ser parte del sistema de salud de Alemania. Entonces, tendría que homologar primero medicina, después homologar oftalmología y ya como sí, y ya como oftalmólogo, pues entonces puede demostrar que tiene su énfasis en retina. A ver, que no es imposible porque miren que, ¿cómo hice yo esa homologación? Ellos ofrecen un curso para poder hacer la homologación de medicina. Como el examen es muy difícil, ellos dan unos cursos que duran 3 meses, que por eso era que yo no lo quería hacer, yo no quería perder 3 meses del fellow en eso. Pero entonces ya me inscribí, me vi metida en la vaina porque a las 3 semanas me salió el examen. O sea, yo lo que hice fue que me clavé esas 3 semanas a estudiar, pero más o menos como con el alemán, o sea, día y noche, 3 semanas estudiando. ¿Qué pienso yo? Pues que también agradezco que seguramente tuve una muy buena formación de la Universidad del Quindío, porque en 3 semanas uno no aprende todo esto. Seguramente era que ya recordaba unas cosas que había muy ahí. Entonces, pero eso es básico, o sea, sin hacer el examen de medicina general no va a poder homologar oftalmología ni nada más. Ese examen de medicina general hay que hacerlo. Y ya cuando uno lo tiene, ahí sí puede presentar el examen de oftalmología. Muy bien. Doctor Castro, yo le iba a preguntar ya, pero ya levantó la mano, entonces le doy la palabra. No, es que Lina me hizo acordar de una anécdota ya, en plan de contar anécdotas, que de pronto la hace reír un poco de sus dificultades con el alemán. Yo estaba en Amán, Jordania, en un programa de Orbis, hablando de cirugía de retinopatía diabética, y el fellow del avión, un chino de China bien adentro, se me acercó al final del programa y me dijo, yo quiero ir a hacer fellow con usted. Y yo le dije, sí, claro, mucho gusto, haga la aplicación. Eso sí, tiene que saber hablar español. Me tiene que mostrar un certificado de que sabe hablar español. Ah, y yo dije, no, ¿qué va a poder un chino de China adentro ir a Colombia con todo lo que dice Lina de todas las dificultades y habilitaciones y problemas? Ni por el diablo, este chino va a aparecer. Pues insistió, insistió, funcionó y finalmente apareció. Bueno, no les cuento todos los detalles, pero llegó a Cali, llegó con su certificado español expedido por un instituto de Pekín. Y el hombre arrancó su fellow en el hospital universitario y era muy bueno y lo adoraban los pacientes. Yo no sé cómo se entendían, pero él sí hacía entender. Y daba, como le toca a los fellows, pues daba una charla semanal o quincenal eh, y la daba en su español chino durante 50 minutos y no entendíamos nada. Pero Uy, durante todo el fellow dio las charlas y nadie nunca entendió nada. Me preguntó Lina si de pronto la amabilidad de los alemanes era como la nuestra y nunca. impresionante. Yo de verdad tenía mucho miedo de la xenofobia porque siempre había escuchado eso, pero yo no tuve un solo paciente que no quisiera que yo lo atendiera. Al contrario, la experiencia fue muy bonita con los pacientes porque ellas, las enfermeras ya me decían que yo tenía club de fans porque había pacientes que solo querían que yo les hiciera la consulta, que yo les pusiera la inyección, que como yo les había explicado lo que había que hacerles, ellos no habían entendido nunca. Yo con mi alemán, pero pues claro, como yo tenía dificultades con el idioma, yo les hacía un dibujo, les explicaba despacio, siempre pedía que entrara con un acompañante, entonces pues yo me imagino que por eso ellos se sentían como muy bien atendidos, me imagino, sí.
La experiencia con los medicamentos Eso es es cierto que nosotros con la formación de aquí tenemos una ventaja muy grande y es que le hablamos y le dedicamos tiempo al paciente y eso en casi todas las culturas nórdicas es mucho más frío, más seco, pues pueden ser muy buenos, muy estrictos, muy todo lo que quieras, pero la empatía y el contacto con el paciente le llamo una ventaja y eso determina, yo tuve esa misma experiencia en Canadá, que los pacientes eran matados y no podían creer, pues, y yo no que hacía sino recibir gracias todo el tiempo, muchas gracias por haberme hablado, muchas gracias por haberme explicado, muchas gracias, porque nunca nadie les dedicaba el tiempo. Entonces, sepan eso, tenemos una ventaja sí, grande, los que aspiren a seguir el camino de Lina o cualquier otro camino que, como muy bien dijo de ella, consiste en buscar, pero también en ver las oportunidades, saberlas aprovechar. Las oportunidades a veces le pasan a uno por el frente y por el miedo, eh, por la inseguridad, no se aprovechan, no se toman. Entonces, hay que saberlas buscar, hay que saberlas ver y hay que saberse tirar cuando ocurre y y aguantar los enfrentar. golpes. Y, y no todo va a ser siempre pues un paseo y éxito. A veces uno en el proceso de aprovechar las oportunidades eh, le ocurren cositas pues que no son tan buenas, pero ese es en última el balance de la vida. Haber hecho lo que uno pudo hacer de la mejor manera posible y en algunas les fue bien y en otras no les fue tan bien, pero siempre algo aprendió, algo avanzó, algo hizo. Muchas Sí. gracias, Dina. A ustedes, Profe, muchas gracias por el tiempo. La hay una doctora pregunta, ahí levantó la mano. Denise. Sí, Doc, gracias. Lini, muchas gracias. Muy buena, me encanta, muy inspiradora. Yo quería preguntarte, eh, ¿esto funciona como Unión Europea? O sea, ¿a ti esto te sirve para si quisieras trabajar en otro país o todo, no tengo ni idea, o cada país de la Unión Europea necesita hacer toda la homologación completa? Sí, Y cada país tiene sí, unos requisitos. Y yo sé que muchos alemanes se van a Suiza y no tienen que hacer más exámenes ni nada, sino que es como presentar los documentos, como cuando nosotros nos homologamos en España, que simplemente uno envía los documentos y espera que le llegue la homologación. Sé que con Suiza y con Austria es así, pero con el resto de países no sé. y digamos, si tú quisieras volver ahora a trabajar allá, o sea, ¿tú tienes pasaporte de allá o tendrías que tener un permiso especial para quedarte más tiempo? Porque ya con tu título homologado, pero la vida, Sí, yo podría pedir trabajo y ya pidiendo trabajo, pedir pues la visa de trabajo. Realmente ellos están muy interesados en que uno esté allá, sobre todo pues si ven que está bien formado, etcétera, etcétera. Entonces ellos me ayudaron a que tuviera la carta azul, que es como la Green Card en Estados Unidos, como antes de la ciudadanía como un permiso de residencia es. Y ya eso estaba haciéndose el trámite, lo que pasa es que lo que dije, pues nosotros nos vinimos y dejamos todo tirado, pero eso ya se estaba haciendo. O sea, no es difícil tratar de tener esa tarjeta de residencia, pero pues sí hay un conducto regular, que lo primero sería tener una visa de trabajo si uno ya tiene un trabajo. em, listo. Y otra, la plata es lo otro. O sea, ahí no ganabas nada. Todo viviste, pagaste todo tu vivienda, tenías que pagar por ese fellow. ¿Cómo mantenerte todo ese tiempo allá? Afortunadamente no tenía que pagar. Ellos me pedían que tuviera una carta que dijera que yo recibía 4.000 euros mensuales y pues entonces lo que hice como colombiana fue decirle a un primo que tiene una empresa que me hiciera una carta que me mandaba 4.000 euros, pero eso era la carta, Mentira. no llegaba. Nosotros tuvimos mucha suerte porque al mismo tiempo mi esposo logró también organizar una maestría y él también estuvo estudiando. Entonces, en el tiempo que él estuvo estudiando, tenía una comisión de estudios de su empresa y entonces su empresa seguía pagándole su sueldo. Eh,
O sea, me salvó mi esposo porque yo no recibí un centavo. No se vayan Y a ir, Denis, No Pensé lo pregunte, mismo. no pregunte Rafael. tanto, no pregunte tanto. Esto no está tan mal, aquí hay cosas muy buenas. De pronto no, no, Lina es que puede Alcancé, dar una charla alcancé a después de lo preocuparme yo bueno también con eso de Denis. que es Pues acá comparado con allá. Y les digo, les aseguro, le aseguro a Lina que sus profesores, sus alemanes, sus compañeros fueron tan queridos precisamente por lo que acaba de decir, no se ganaba ni un peso. En el momento en que comience a ganar, uno deja de ser tan querido. Si a uno le comienza a ir bien, ya no lo miran con tanta amabilidad. No crean que mm, el camino es como tan sabrosito y tan pavimentado. Irse a otra parte y sobre todo a trabajar y a competir cuando uno tiene pues su ancestro indígena por allá, no, no es tan fácil. Eh, Mientras, eso me lo dijo un profesor en Medellín cuando estaba terminando la residencia, que yo decía, era como repetir el cuento de Lina, pues todos mis profesores, yo tenía una foto así, todos tan queridos, tan amables, y lo dije en la cena de despedida. No, yo he encontrado aquí un ambiente extraordinario, toda gente muy querida, y al final se me acercó el jefe del programa y me dijo, Alberto, eh, aquí la gente fue muy querida con vos porque no te ganaban ni un peso. Espérate que comencé a ganar y verás que ya no te van a querer tanto. Esa es la realidad. no, Entonces, no no, se no. vayan a ir, pues no comiencen a creer pues que van a seguir los pasos de Lina y se van a ir para Alemania. No, aquí esto se va a arreglar, no se preocupen. Chao, pues. Ya para terminar, hablando de la dificultad del idioma, y esto es español puro, yo me acuerdo de Freddy López, que fue fellow cuando yo era R1 de oftalmología. Estábamos en el servicio de urgencias y yo estaba detrás de Freddy y un paciente se sentó en la lámpara en y le preguntó, doctor, ¿dónde pongo la cumbamba? Y él se quedó callado y dijo, póngala allá en la esquina y venga, siéntese aquí y se sienta en la lámpara. No tenía ni idea que era cumbamba, pero no me preguntó qué era eso y el paciente se quedó como desconcertado. ¿Cómo pongo la cumbamba? Ya me vengo para acá. Lo difícil que es el idioma, y esa está hablando de español. Imagínense otro idioma que no sea de raíz latina. Es muy Sí. complicado. Pues Lina, muchísimas gracias. Espero que no hay más preguntas, ¿cierto? Creo que no hay nada por acá. No, no hay más preguntas, doctor. Lina, muy amable Bueno, por compartir pues, tu a experiencia. usted, muchas Bueno, gracias por el tiempo. Que tengan un buen día. estamos viendo el camino. Chao, chao, muchas gracias a todos. Chao. Muchas Buen día. gracias. Chao.